Vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor que nos va a traer y que nos trae la palabra el día de hoy. Así que aplausos virtuales y estemos expectantes. Oídos abiertos y toda nuestra mente abierta para la palabra de Dios el día de hoy. Hola familia, ¿cómo están? Estoy feliz de volver otra vez por aquí a verlos. Espero que se me esté escuchando mejor, ¿verdad? Bien, yo quisiera un poquito orar antes de comenzar la palabra el día de hoy. Sí, vamos a orar. Padre, te doy las gracias, bendito Dios, gracias por este día. Gracias porque tu presencia, Señor Jesús, está en medio de nosotros, bendito Dios. Señor, nos rendimos delante de ti, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque creemos que tú nos vas a hablar en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estoy feliz de volver a comunicarme nuevamente con ustedes. Aquí tengo el internet. Un saludo para ver a los chicos, a ver a Yesenia, saludos a Janire, o Yanire, Patricia, Janet, Silver, Michael, Carla, Guadalupe. Hay tantas personas que están aquí ya conectadas. Felicidades, de verdad, me encanta verlos, aunque sea virtualmente. Estamos juntos y vamos a continuar con nuestra temporada que básicamente es la perspectiva correcta y está basado en el Salmo 23, el Salmo de David. Y quiero comenzar desde ahí. La semana pasada estuvimos viendo el mismo Salmo y vamos a verlo durante toda la temporada del Salmo 23. Y el versículo 1 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Este es uno de los salmos más conocidos de la palabra de Dios. En este salmo tú lo encuentras en cuadros, este salmo tú lo encuentras de pronto en personas que van a morir, se les dice esta parte de la palabra, que aunque van en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Entonces, también lo encuentras en epitafios, en cementerios, en los autos, lo ves en todo lugar en realidad, el Salmo 23. Fue escrito por el rey David, se presume que fue escrito cuando él ya era rey, pero él lo escribe hablando y recordando la perspectiva cuando él era un pastor de ovejas, ¿verdad? Jehová es mi pastor y lo hace personal y eso lo estuvimos viendo entonces en la prédica anterior que estuve enseñando, ¿verdad? Y él entendía entonces lo que significaba que Dios sea nuestro pastor, que Dios sea nuestro pastor, lo entendía, porque sabía que las ovejas no tienen un buen sentido de pronto de orientación, solo seguían por la voz del pastor, saben también que necesitan que les quiten la lana, ¿sabías esto? Las ovejas necesitan que también dar su lana, también necesitan ser bañadas, cuidadas, incluso en algunos países que son, ¿cómo se llama? Pastores, que hay muchos pastores, hay una ley que les obliga a ellos que desinfecten a las ovejas, que las bañen. Entonces las ovejas son animales indefensos, pero Dios es nuestro pastor. Eso es lo que nos encanta, ¿verdad? Dios es nuestro guardador, nuestro cuidador, nuestro pastor. Él entonces, como buen pastor, alimenta, nos guía, nos corrige, nos restaura, pero también nos quita el peso de la carga, de la lana, ¿verdad? Entonces, una oveja que no da es infeliz. Recuerda, la oveja ha sido hecha por Dios para dar. Entonces, cuando no da su lana, entonces es una oveja infeliz, una oveja que no da, entonces está a merced de la enfermedad, a merced del dolor, a merced de la carga. Entonces su satisfacción, su contentamiento, su gozo son producidos, o sea, son productos secundarios de que la oveja dé su lana. Se descarga nuevamente, pero nuevamente comienza a salir otra vez su lana y cuando no da, como le hemos estado hablando en la prédica anterior, entonces se cierra hasta sus ojos, ¿verdad? Y entonces se llena de parásitos también. Se encontró una oveja después de 6 años de que no había sido trasquilada y ella dice que luego que la trasquilaron dio 50 kilos de lana.
para hacer más de 10 vestidos completos para diferentes personas. Entonces, estamos hechos para dar. Por eso es importante la generosidad. Es una de nuestros valores en el reino de Dios. Pero de eso no quiero hablar el día de hoy. Yo quiero hablar básicamente de la parte del Salmo 23 donde habla de la protección de Dios. Y desde esa perspectiva quiero hablar como Dios como protector. Vamos a ir a mi primer punto, que básicamente es que su protección viene en medio de los tiempos de dificultad. Y vamos a comenzar en el Salmo 23, versículo 4. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando, dice la palabra. Entonces, aquí comienza diciendo que aunque ande. La palabra aunque significa a pesar de. Significa, en otras palabras, que no siempre vamos a estar en ese valle, no siempre vamos a estar en ese valle de sombra y de muerte. Es decir, no es nuestra costumbre, no es nuestro deporte, no es algo que nos encanta pasar por ahí, pero sí ciertamente es un camino que vamos a pasar en algún momento. Hay cosas que pasan aunque tú no quieras, por ejemplo, ¿no? Te haces más viejo, ¿verdad? Hablando de eso, por ejemplo, estaba viendo que algunas letras no las puedo ver bien, entonces te haces más viejo, necesitas tus lentes, ¿verdad? Entonces te vas haciendo más viejo, de pronto se te cae el cabello a algunos, gloria a Dios que a mí no, o te avergüenzas, te sonrojas, pero de pronto tú no quieres que la gente te vea así, pero hay cosas que haces sin darte cuenta o entonces pasan sin darte cuenta. Entonces, o cuando te sube la mano cuando estás nervioso, pero hay otras cosas más fuertes, estos valles de sombra, de muerte, a pesar de que no quiero, paso por la enfermedad, a pesar de que no quiero, de pronto perdí el trabajo de un momento a otro por este tema del problema económico en medio de la pandemia, hay cosas que pasan, entonces, pero no va a ser para siempre. Hay que entender entonces la naturaleza de este valle. No va a ser para siempre. Lo que sí tenemos que entender es que es parte del camino, no tu destino, el valle de sombra. Tenemos que aprender a caminar en los tiempos difíciles porque vamos a caminar por esos caminos. El Señor nos enseñó que el que quería ser su seguidor tenía que tomar su cruz. Y su cruz es un instrumento de tortura, un instrumento de muerte en ese tiempo, un instrumento en la que iba a haber, un sacrificio. Entonces es parte del camino del discípulo encontrar sufrimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a pasar ese valle de sombra? Otra de las cosas que tenemos que entender es que a veces la muerte está tan cerca que nos llega su sombra, porque dice valle de sombra de muerte. Entonces, a veces vamos a estar en este valle de sombra en nuestras relaciones, en valle de sombra en nuestras finanzas, pero también tenemos que aclarar que el valle de sombra de muerte no es muerte. Eso es muy importante, o sea, la sombra no es la cosa en sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no sé si alguna vez te ha mordido la sombra de un perro, o de pronto te ha cortado la sombra de un cuchillo, o de pronto te ha picado la sombra de una abeja, o te ha atropellado la sombra de un carro, y así podemos seguir, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, estamos hablando de sombra, no de la cosa en sí. Entonces, el 90% de las cosas que tememos o nos atacan son sombras, no son la cosa en sí. Muchas veces son resultado de nuestros pensamientos. Y eso es algo que nosotros debemos de entender también, la naturaleza del ataque del enemigo también. Cuando viene con esa sombra de muerte, a veces nosotros permitimos que hagan fortaleza en nuestra mente y tenemos un temor absoluto a esas cosas. En medio de, por ejemplo, esta pandemia y las comunicaciones han metido tanta información de muerte tras muerte tras muerte que la gente está totalmente, o sea, muchas personas están con mucho temor. Y en realidad el Señor ha venido para que nosotros no tengamos temor. Muchas veces es sombra de muerte solamente. Así que tenemos que trabajar en nuestra mente.
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vamos a darnos cuenta de la sombra de muerte. Es parte del camino, pero no el destino. Y estamos viviendo en medio de una pandemia. Estamos viviendo en medio de una sombra de muerte. Hay un campo de batalla, en realidad, que está entre nuestras dos orejas. No podemos vivir temerosos porque no podríamos cumplir la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que pelear contra el temor. Esa no debe de ser nuestra naturaleza, porque muchas veces es solamente la sombra de un cuchillo. Muchas veces es la sombra de un carro, como dije hace un momento. No están necesariamente basados en hechos, sino en nuestros pensamientos. Y ahí está entonces el campo de batalla, como les decía, entre nuestras dos orejas. Y tenemos que pelear la buena batalla. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa entró al quirófano, entró tres veces a la operación de un tumor cerebral que ella tuvo. Ahora, me vinieron muchas cosas a la mente, nos vinieron, o sea, sombras de muerte, es posible que los médicos fallen, tal vez haya secuelas de por vida y todas esas cosas que venían como sombra de muerte en ese momento. Pero nada de eso era real, solamente parecía real, era una sombra. Entonces, cuando salimos de ese camino, esa parte de que tuvimos que caminar, el valle de la sombra, nosotros fuimos más fuertes en fe. Nosotros entonces estábamos creyendo en Dios. La verdad es que fe definitivamente es creer. Pero yo creo que, por ejemplo, un puente puede estar sólido, lo escuché hace poco. En una reunión ahí de las mujeres. Yo puedo creer que el puente está sólido, pero confianza es que vayas y cruces ese puente. El punto es cómo está nuestra fe. ¿Has desarrollado confianza en Dios? ¿Puedes caminar por ese valle confiada en el Señor? Y otra de las cosas que quiero mencionar, y es bien curioso en cuanto al valle de sombra, es que para que haya sombra, escúchame, para que haya sombra tiene que haber luz. No puede haber sombra sin luz, es decir, la luz tiene que estar allí de alguna manera. Así que el gran pastor es nuestra luz en medio de la dificultad. Algo que no nos damos cuenta es que hay luz allí también. Por ejemplo, en Lucas, el capítulo 1, el versículo 78 y también 79, la Biblia nos dice, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad, escucha bien, y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Entonces, para eso viene esa luz, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Así que debe haber luz en algún lugar para que haya esa sombra. Y entonces esa luz viene para guiar, dice, al camino de la paz. Salmo 46, versículo 1, la Biblia nos dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, o nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Está hablando de que no temeremos cuando vengan los terremotos, cuando las montañas se derrumben, o sea, cuando pasen esa circunstancia, no vamos a temer porque Dios es nuestro refugio, es nuestra luz en medio de esa sombra de muerte. Tenemos que fijarnos más que en la sombra, en la luz que hay, amén, detrás de eso. Entonces, en medio de la sombra de muerte de esta pandemia, tenemos que ver la luz de Dios que está alumbrando aún en tiempos de dificultad. No temeremos aunque vengan terremotos, aunque las montañas se derrumben en el mar, dice el Salmo. Así que allí dice la palabra de Dios, cuando Jesús mencionó, por ejemplo, el que anda en luz no tropieza. Es obvio, vamos a pasar por las temporadas difíciles,
pero tenemos que pasarlas fortalecidos de nuestro Señor. Nuestra confianza tiene que ser absoluta y eso viene a través de una relación. Tú no confías en alguien que no conoces. Por eso es que nosotros te animamos a que comiences a tener esa relación íntima con Dios, a que ores cada mañana, a que abras tu Biblia, a que estudies, porque vas a conocerle cada día más y conforme le conozcas cada día más, tu confianza va a ser cada día más fuerte. Aunque andes en ese valle de sombra, vas a fijarte en la luz, no en la sombra. Amén. Y te va a guiar el Señor en medio de esa dificultad. Lo siguiente, y eso que vamos por el punto 1 nomás. Mi segundo punto es que su autoridad y poder me alientan. Su autoridad y poder me alientan. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara se usaba básicamente contra los enemigos y los animales salvajes. Así que para poder defender a las ovejas. Así que representa autoridad esa vara. En la antigüedad entonces el cetro que era inspirado en esa vara, entonces daba el símbolo de la autoridad. Dios es soberano. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene la autoridad. Él no es un gatito escondido de debilucho. Él es el león de la tribu de Judá. Él es nuestro defensor. Él nos protege. Amén. Y estaba buscando alguna ilustración para poder compartirte en este momento y encontré un pequeño poema, las palabras del Salvador. Y dice así: si nunca tuvieras dolor, ¿cómo sabrás que yo soy el sanador? Si nunca tuvieras problemas, ¿cómo sabrías que yo puedo resolverlos? Si nunca tuvieras tristeza, ¿cómo sabrías que yo soy tu consolador? Si nunca tuvieras un error, ¿cómo sabrías que yo soy perdonador? Si lo supieras todo, ¿cómo sabrías que yo contesto tus preguntas? Si nunca tuvieras sufrimientos, entonces ¿cómo sabrías que yo los pasé? Si nunca pasaras por el fuego, entonces ¿cómo podrías llegar a ser puro? Si yo te diera todas las cosas, ¿cómo las apreciarías? Si nunca te corrigiera, ¿cómo sabrías que te amo? Si tuvieras todo el poder, entonces ¿para qué me necesitas? ¡Wow! Espectacular. Su vara ayuda entonces a ahuyentar al enemigo. Amén. Y aún en medio de la dificultad, entonces vamos a ver cómo es nuestro Dios. Vamos a ver que Él es perdonador, que Él es sanador, que Él es consolador, que Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Es nuestro Señor. Él tiene la autoridad. Ahora, no solamente es la vara de autoridad que nos protege y que podemos ver cómo Él nos guarda, nos cuida en todas las cosas. También es su cayado. Y el cayado básicamente también es un palo largo, más o menos de 2 metros de altura, pero que tiene un gancho en la parte de arriba. Tiene un gancho. Y ese gancho básicamente y ese palito era para dar un empujón muchas veces a las ovejas que querían irse más lejos, ¿verdad? Entonces el pastor estiraba la mano y la jalaba un poquito más para al redil otra vez, a la oveja. Pero también era con el gancho, ¿verdad? Que tiene allí el cayado, es para atraerlo más cerca también, por si acaso se quiere ir más allá, te agarra aquí del cuello y te jala, ¿no? Algunos quiero agarrarlos así del cuello, ¿verdad? con mi cayado. Entonces, no sé si has sentido entonces ese empujón alguna vez de parte del Señor. Y a veces ese empujón no necesariamente llega cuando las cosas van bien. De pronto, por ejemplo, recuerdo cuando me he quedado sin trabajo y en medio de esas dificultades económicas, yo estaba orando y el Señor me puso en mi corazón de poder levantar una empresa y me dio ese empujón con ese cayado. Y allí es donde yo fui donde mi pastor, le abrí mi corazón, quiero comenzar a hacer impresiones y hacer diseños, etcétera, etcétera. Y de pronto me contactó con algunos contactos que él tenía, pastores de otras congregaciones, empresarios y cosas. Hice mi lista, los llamé por teléfono, fui para allá, me comenzaron a dar trabajo, mi economía comenzó a crecer. Era un empujón del cayado por el área financiera. Y el Señor fue bueno conmigo, me sostuvo, pude bendecir mi familia también. Dios fue bueno.
Así que también vienen esos empujones con el cayado, pero también han habido momentos en los que de pronto me he sentido alejado del Señor y me ha jalado con ese cayado nuevamente al redil. Ese es nuestro pastor, amén. Ese es nuestro pastor y nos infunde aliento, nos infunde aliento. Y el tercer punto es que su provisión y su unción sobreabundan. Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que a pesar de que el enemigo quiere angustiarnos frente al temor, frente al dolor, frente a la aflicción, ¿verdad? Al afán, a la ansiedad, el Señor adereza mesa. Frente a todas esas cosas, el Señor adereza mesa. Es prácticamente como que lo mismo hace un momento, ¿no? De que para aquella sombra tiene que haber luz. Así que en medio de las dificultades, en medio de los angustiadores que quieren ver nuestra derrota, el Señor adereza mesa. Es decir, cuando viene la tentación de la angustia, en vez de, a la vez, perdón, en realidad hay una mesa servida para cada uno de nosotros. Ahora, ¿te vas a servir de la angustia o de la provisión de Dios? Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Hay una mesa aderezada de salvación eterna, de santidad, de sanidad, de protección, de provisión, de paz en la mente y en el corazón. Hay tantas cosas en la mesa aderezada para cada uno de nosotros en medio de que los angustiadores quieren a nosotros quitarnos la visión de Dios. Había una señora en medio del océano viajando, ¿verdad? En un barco muy grande, ¿no? Y esta señora se puso mal en medio del mar. Así que el médico, ¿verdad? De este gran buque se le acerca y la analiza todo y le dice: señora, en realidad usted solo debería comer naranjas para poder restablecerse. Necesita vitamina C urgente. Y entonces la señora le dijo: no se preocupe, doctor, voy a pedirle a mi Padre Celestial que por favor me mande una canasta de naranjas ahora. Y el médico sonrió, ¿no? Y dijo: ¿cómo es posible, señora, que pida eso? Estamos en medio del mar, ¿cómo se le ocurre que va a haber tantas naranjas aquí? Y la señora le dijo: para Dios no hay nada imposible, doctor. Unas horas más tarde, el doctor vino corriendo y le trajo una canasta llena de naranjas. Y el doctor, nervioso, ¿no? Le dijo: señora, hay un buque se averió y tenía un cargamento de naranjas, era un buque. No, dijo la señora, es un milagro de mi Padre. Un buque se había entonces averiado en medio del mar y era un buque que transportaba un cargamento de naranjas. Entonces, nuestro Dios, en medio de la angustia, podemos ver su mano poderosa. Creemos que Dios es poderoso, puede aderezar mesa delante de nosotros. La unción de Dios es importante en medio de la dificultad. Unges mi cabeza con aceite, dice la Biblia. Mi copa está rebosando. Cuando Jesús entró en la casa de Simón, el fariseo, él le dijo: Simón, cuando entré en tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ungió mis pies con sus lágrimas. Es decir, en los tiempos de Jesús, cuando una persona era un invitado distinguido de tu casa, le ungían con aceite la cabeza. Así que nosotros, para nuestro Dios, no somos una oveja tonta. Él nos trata como un invitado honorable. Amén. Él sí nos unge nuestra cabeza, nos trae la unción de Dios para cada uno de nosotros. El Señor nos llena del poder del Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, en medio de nuestros angustiadores. Él nos unge para ser sus testigos. Amén. Nuestra copa está rebosando. En otras palabras, tenemos suficiente para ayudar a otros. Nuestra copa rebosa. Somos ovejas que tienen lana, como les decía hace un momento. Somos creadas para dar, aún en medio de las dificultades, de las cosas que estamos pasando. Hay copa rebosando, una copa que nosotros podemos tener más que suficiente para dar, para bendecir, con ese vino del Espíritu de Dios, del dar que el Señor nos ha puesto en el corazón. Amén. ¿Qué estás dando entonces?
Busca entonces continuar con ese principio en tu corazón, porque el Señor nos rebosa, nos da esa copa rebosante. La Biblia dice en el versículo 6, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová viviré por largos días. El bien entonces y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, si el bien y la misericordia te están siguiendo, lo único que tienes que hacer de pronto es frenar un poquito para que te alcance. Pon una pausa, un momento en tu vida para que te pueda alcanzar el bien y la misericordia. Ese es nuestro Dios. A veces estamos corriendo, a veces estamos como angustiados en presencia de nuestros angustiadores en vez de estar comiendo de la mesa del Señor. Estamos ahí, ay, la enfermedad, ay, esto, y el temor es más grande, es más grande. Vamos, frena, vamos, pone una pausa, un momento, entra a la presencia de tu Señor. Estaba diciendo que simplemente tenemos que poner una pausa para poder o frenar lo suficiente para que venga el bien y la misericordia de Dios, porque ellos nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Amén. Y vamos entonces a Juan capítulo 1, versículo 14 al 15, y con eso voy a terminar. Y la Biblia dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ¿crees que Jesús es un buen pastor para cada uno de nosotros? Yo te estoy hablando, reconoces su voz porque Él puso su vida por ti. Él quiere entonces que cada uno de nosotros sea fortalecido. Él es nuestro pastor. Nosotros necesitamos de su provisión, nosotros necesitamos de su protección, nosotros necesitamos de su luz en medio del valle de sombra y de muerte. Amén. Pero la Biblia y este versículo 6 del capítulo 23 de los Salmos dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Nosotros tenemos entonces un destino y es estar siempre, siempre, por siempre con nuestro Señor. Amén. Así que en medio de las dificultades, en medio de nuestras angustiadores, hay mesa, hay copa rebosante, en medio de esas dificultades de la sombra, hay luz detrás. Yo creo que tenemos que enfocarnos en esas cosas. El Señor está con nosotros. Amén. Y Él es nuestro buen pastor. Vamos a orar. Yo quisiera orar por cada uno de ustedes, que podamos otra vez levantarnos en fe, en confianza, aún en medio de este valle, y que podamos desechar el temor y en el nombre de Jesús podamos seguir adelante confiando que este es solo un valle, este no es el destino. Padre, yo te doy las gracias, bendito Dios, por la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de ellos, bendito Dios. Gracias porque eres bueno. Te pido que tú los bendigas, sean fortalecidos en medio de este valle, Señor, que podamos apreciar la mesa, Señor, aderezada para cada uno de nosotros, Señor, y descansar en ti, Señor. Gracias te doy por ser nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén.